Yo siempre digo que las guerras de la independencia, y ya nos estamos yendo un poquito del tema de San Martín, fueron más bien guerras civiles, no fueron guerras de nación contra nación. Vos imaginate que en los ejércitos revolucionarios o en los ejércitos patriotas había españoles, había criollos, había de todo. Y hoy vamos a hablar de uno que hizo un montón por nosotros. Estamos hablando de el gran José de San Martín. Y para eso ya está con nosotros Miguel Recupero, coronel retirado del Ejército Argentino, licenciado en Ciencias Sociales. Fuerte el aplauso para él. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación para tratar estos temas que son tan lindos, tan apasionantes y que por ahí a uno le da un poco de pena que simplemente o mayormente se traten cuando llegan las épocas de las conmemoraciones, ¿no? Claro. Siempre hay un dolor por eso, porque estos temas y las virtudes, fundamentalmente, más allá que de las habilidades que nos dejó el general San Martín, tendrían que ser presentes en todo, tendrían que estar presentes en todo momento, ¿no? Y por ahí eso es una de las críticas que nos tenemos que hacer todos, y fundamentalmente los dirigentes, porque llegan estas épocas y se hacen discursos muy encendidos respecto de la personalidad del padre de la patria, y después cuánto de esas cosas llevamos a la práctica durante el devenir del tiempo que nos toca transitar en esta sociedad. Una pregunta que se me viene a la cabeza cuando lo escucho es ir al punto, al lugar exacto donde se lo nombra padre de la patria San Martín. Bueno, el calificativo de padre de la patria no fue inmediato. Si bien San Martín fue una persona muy reconocida en vida. Claro, por eso muy reconocida en vida y fundamentalmente en la época de su exilio. Sí. Y fundamentalmente en la época de su exilio, que en Francia, San Martín, no sé si, y no mucha gente lo sabe, tuvo la posibilidad de, en un momento le ofrecieron la comandancia del ejército belga, inclusive. Tremendo. Estando él viviendo en Bélgica, luego, no sé si recuerdan, San Martín se exilia después de una serie de problemas acá, en la época que ejercía el gobierno de estas provincias unidas del Río de la Plata, Bernardino Rivadavia, por diferencias políticas, por temores. Bueno, San Martín toma a su hija y se va a Europa. En un principio quiere recalar en Francia no puede, ya se habían constituido todas las monarquías, claro. San Martín era, a los ojos de Europa, era un revolucionario. Bueno, termina recalando en Londres, en Inglaterra, y ahí está muy poquito tiempo porque era muy cara la vida. Ahí es donde está la casa de él con la plaquita de Libertator. Sí, hay una casa que él habitó José ahí. de San Martín de Libertator. Sí, hay varios lugares, ¿no? Que está la placa de él en varios lugares de Europa. Me acuerdo de eso por lo fuerte que es escucharlo en inglés. Sí, así es. Y bueno, él de ahí se deja a su hija, que queda internada al cuidado de una familia amiga y estudiando en internados de ahí de Inglaterra, y se va a Bélgica. Y en Bélgica, estando en Bélgica y con la trayectoria militar que él tenía, en ese momento existía el problema de los flamengos, ¿no? El sur de los Países Bajos, Bélgica, después de estas guerras civiles, peleando contra la casa de los Orange, quizás les suena Orange, la casa, ¿no?, de nuestra Máxima. Bueno, le ofrecen la comandancia del ejército revolucionario, que trataba de independizarse del yugo de la monarquía de los Orange. La impronta de San Martín, su fama, era mundial. Esto le quiero aclarar a los chicos que pueden estar escuchando. Por eso digo que era internacional. Que tuvo reconocimiento en vida. Y después él, inclusive le comento, estando en Francia, fue recibido por Felipe de Orleans, que era el rey de Francia. Es
él concurre a esa ceremonia, una ceremonia muy grande, en las Tullerías, en los palacios de Tullerías, ahí en Francia, y concurre con el uniforme, que es el único uniforme que se tiene de él, que es el uniforme, no sé si ustedes alguna vez lo han visto, con bridge blanco, pantalón blanco, Sí. colorado, creo que era arriba, una cosa así, que es el uniforme de protector del Perú. Es el uniforme que él usó en el Perú. En ¿Cuántos la ceremonia. títulos lleva de Latinoamérica él? Él es brigadier general de la Confederación Argentina, Sí. capitán general del Ejército de Chile y protector y fundador de la Independencia y protector del Perú. A ver, Pero él siempre se presentaba como protector del Perú. mira. Siempre era el... Ahí lo vemos en pantalla. En Europa. Ese es el uniforme, ¿vio? Y ese uniforme está en el Museo Histórico de la Nación. Mira. Ahora bien, Es el único uniforme que se conserva que realmente fue de él. Europa, bueno, lo estuvimos repasando Sí. acá. Pero sabemos que hoy por hoy nadie puede hablar algo erróneo o malo de San Martín, por supuesto. Pero mientras que uno está en vida, tiene retractores. No, por supuesto. Entonces, mi pregunta es, volviendo otra vez acá al Río de la Plata, Sí. ¿cómo se llevaba él con el poder reinante en ese entonces? Él siempre tuvo muchos problemas. Muy polémico, ¿no? Todo lo que San Martín encaró siempre le costó mucho. Siempre le costó mucho. Y si me permitís, Sí. te quiero hacer una corrección. Sí. Inclusive hemos visto, vos decís, ahora nadie puede hablar mal de él. Ha habido muchos historiadores que han dicho muchas cosas inexactas y el simple hecho de vender más libros, etcétera, etcétera, y puedo dar nombres fácilmente, ¿no? Puedo hablar de Chumbitá, puedo hablar de García Hamilton, y de algunos otros historiadores que se han ocupado de indagar y muchas veces mentir respecto de... ¿Con qué objetivo eso? ¿Cómo? ¿Con Vender qué más objetivo? libros. ¿Con el objetivo de trascender Y como historiadores? muchas veces con el objetivo de... Porque eso yo los califico como historiadores de kiosco, ¿no? Muchas veces sin ninguna base documental y entonces, bueno, habrán escuchado hablar que San Martín fue pediatra porque se casó con Remedios Escalada, pedófilo, porque se casó con una chica que tenía recién 15 años cumplidos, o que San Martín, bueno, tenemos el Otro caso contexto, acá en digamos. Corrientes, el caso de que insistimos tanto con la versión esta de Rosa Guarú, que la madre era Rosa Guarú, entonces le queremos sacar la filiación verdadera que tuvo San Martín. Claro. Esto no le suma ni le resta, pero Claro. la historia es una, la documentación es una. Bueno, entonces, inclusive en la actualidad muchas veces se trata de ver o de sacar todas estas cuestiones y tratar de bajarle el precio a San Martín, digamos. A ver, Ahora, sí. en vida sí tuvo muchos problemas, tuvo muchos enemigos. Los enemigos más fuertes que tuvo San Martín acá en el Río de la Plata fueron Carlos María de Alvear y Bernardino Rivadavia. Carlos María de Alvear, que en un momento fue una persona muy allegada a él, que lo introduce en la sociedad porteña. Carlos María de Alvear venía de una familia ya asentada en la sociedad porteña, Sí. se habían conocido en Europa, habían fundado o habían sido partícipes de las primeras logias en Europa, la logia de los Caballeros Racionales, que después acá fundan la logia Lautaro, etcétera, etcétera. Después se distancia y se quiebra la logia, quedan los que quedan con Alvear y los que quedan con San Martín por diferencias de que sería largo en comentar, ¿no? Sí. Y después con Bernardino Rivadavia también. Eso de los más conocidos acá en el Río de la Plata. Y después podemos hablar de los que tuvo en Chile, de los que tuvo en Perú, etc. Uno, por lo que va leyendo, por lo que va enterándose en libros y en comentarios de historiadores, de gente que sabe, vemos que para la época
había como una rama muy progresista de lo que se quería hacer, y en esa encasillamos a Moreno, a Belgrano, a Alberti, San Martín, por supuesto. Gente que tenía otras ideas. Eso también habrá molestado muchísimo a la gente que estaba queriendo... Y de hecho, hacer otra historia en base a negociados y demás. Sí, totalmente. Las cuestiones de internas políticas siempre las hubo y siempre hubo intereses. Y en ese momento había muchos intereses en relación a la primera potencia en ese momento, que era Inglaterra. Inglaterra o Gran Bretaña estaba metido en todos estos conflictos. Se quería desintegrar, se quería desintegrar, y Inglaterra lo termina desintegrando, el Imperio Español. Ustedes recuerden que el Imperio Español fue un imperio, en su momento, en la época dorada del Imperio Español, se decía que no se ponía el sol, porque tenía posesiones desde... Está bien, desde Ushuaia, si bien no estaba poblado, porque los límites del Imperio Español llegaban a la parte media de Buenos Aires. Bueno, todo lo que estaba poblado era de ellos. Todo, y de ahí empezaba a subir y llegaba prácticamente hasta Alaska, sacando la parte portuguesa. Y bueno, ya llegando... Bueno, nosotros lo vimos mucho tiempo en la televisión de chicos con el zorro, con el zorro, bueno, claro. Todas esas posesiones, y seguía ahí, vos seguías subiendo por California, Oregon, y casi llegaba hasta hasta algunas posesiones en Alaska. Ese gran imperio español, por supuesto, que era bocado di cardenales para otros imperios que iban surgiendo, como terminan de surgir, que era el imperio inglés. Entonces había muchos intereses del imperio inglés, del imperio francés, y los criollos, o los habitantes de estas tierras, tenían intereses políticos por todos lados. Yo siempre digo que las guerras de las independencias, y ya nos estamos yendo un poquito del tema de San Martín, fueron más bien guerras civiles, no fueron guerras de nación contra nación. Vos imaginate que en los ejércitos revolucionarios o en los ejércitos patriotas había españoles, había criollos, había de todo. Y en el ejército realista, ¿por qué se le llamaba ejército realista? Porque defendían al rey. Claro. No porque... Y entonces ahí vos tenías españoles, criollos, tenías negros que estaban a favor, de raza negra, que estaban a favor de los realistas, y negros que estaban... Entonces era toda una confrontación, un enfrentamiento civil. Con la idea de producto de que España había hecho muy mal las cosas. España había caído bajo el poder de Napoleón. Después que vuelve Fernando VII, rechaza a los diputados que se mandan de acá de América para tratar de compaginar la cosa. Porque tengamos en cuenta que nosotros en un primer momento no nos independizamos. Nosotros hicimos lo mismo que hicieron las Cortes españolas. Dijeron, no tenemos rey, no está el rey, nos damos gobierno provisionalmente. Para cuando vuelva. Exacto. Después vino todo ese... Entonces, mirá lo distinto que fue la independencia portuguesa. Cuando le pasa lo mismo a Portugal, toda la corona portuguesa se traslada a Río de Janeiro. Claro. Y lo que logra eso es mantener la unidad del imperio portugués. Y después, cuando se restituyen las cosas, vuelven a Portugal, queda Pedro I, el primer emperador después de Pedro I, después de Juan VI, que era el padre que volvió, y el imperio portugués no se fraccionó como el imperio español. Nosotros, el imperio español en Sudamérica, se formaron 10 naciones, y el imperio portugués quedó intacto. Y después se independizó en 1828, que es la independencia del Brasil, completito. Ahora, bueno... y esa era la gran patria que pensaron, San Martín, que pensó Bolívar, etcétera. Estados Unidos. Para ir cerrando, porque viste que nos fuimos de San Martín. Quedan temas. No sé, nos gusta mucho, la verdad. ¿Qué reflexión final nos merece San Martín? La reflexión que quiero dejarle es que San Martín es presente. Es presente de un futuro que está sustentado en un pasado lleno de gloria. Señores, acá lo que tiene que hacer, tenemos que tratar nosotros como herederos de ese San Martín, es volver a reencontrarlo, es volver es conocerlo, porque muchos hablan de San Martín, pocos lo conocen y casi nadie lo imita.
Y en San Martín vamos a encontrar un montonazo de cualidades que van más allá de sus habilidades militares. Todos sabemos el San Martín como estratega y táctico brillante, pero San Martín es una figura inconmensurable desde el punto de vista de sus virtudes como político, como administrador. Hay que leer y hay que ver la administración que San Martín hace en Cuyo, de un par de aldeas que eran Mendoza, San Juan, San Luis, conforma un estado que se pone al servicio de un ejército que le iba a dar libertad a medio continente. Claro. Hay que ver la parte humana de San Martín, y de ahí podemos mamar muchas cosas que posiblemente nos hagan bien como ciudadanos y si nos hacen bien personalmente a cada uno, seguramente se va a poder volcar en la ciudadanía en la cual uno se mueve. Ahí está. Esa es mi humilde reflexión, pero San Martín es una figura inconmensurable. Y tener en cuenta que nos dio libertad. Y ahora decimos libertad, suena así nomás, pero hay pueblos. En este momento en el mundo hay mucha gente que no tiene libertad o que está perdiendo la libertad. También. Tenemos el caso ahora actual de la guerra ruso-ucraniana. Mucha gente que está muriendo por tener libertad. San Martín nos dio libertad, no solamente a nosotros, Acá lo a tenemos 3 naciones a Puerto más. Rico. Sí, y hay muchos Siendo casos. colonia. Sí, sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. por Fuerte el la aplauso. posibilidad Miguel Recupero con nosotros. Gracias, muchas Nos gracias. pone una incómoda situación en donde nos dice traten de ser igual a San Martín. No, Tremendo. bueno, pero era poco. Tremendo, esos zapatos son gigantes. Una vez más,